¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Es tiempo de la charla a fondo y hoy tenemos un invitado de lujo. Usted imagínese que viajó desde Brasil nada más para estar en Tepic para impartir una conferencia de un tema que es fundamental. Está con nosotros el maestro Cid Blanco Jr., a quien saludo primero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a platicar de un tema. Esta conferencia, este programa sale el viernes, pero se grabó el miércoles y mañana jueves él va a estar en una conferencia que se llama La Nueva Agenda Urbana y los retos de las ciudades en América Latina. Nada más y nada menos. Lo que buscan, hasta donde yo tengo entendido, es hacer ciudades más amigables, más cordiales, más planeadas, en fin. Primero me gustaría saludarlo. Usted es de Brasil, ¿y qué hace en Brasil? Usted, a ver, platíquenos un poquito primero, para que la gente que nos está viendo se dé una cuenta, se dé una idea del experto que viene a Tepic a platicar de este tipo de temas. Primero, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy arquitecto. Y hoy en día trabajo en la Oficina Regional de Latinoamérica y Caribe del programa ONU Habitat, el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Muy bien. A ver, el programa Hábitat, ¿de qué se trata este programa Hábitat? Porque en algunas ciudades, no en Tepic, sí, en otras ciudades se habla mucho desde hace algunos meses, algunos años de este tema, pero para nosotros es completamente nuevo. ¿De qué se trata este programa Hábitat? Es una agencia de las Naciones Unidas que tiene como reto a los asentamientos humanos, o sea, la gente y donde vive, o sea, las ciudades. ¿Y cuáles son los detalles? ¿Cuál es el objetivo que busca este programa Hábitat? En realidad se llama programa, pero es una agencia. Es una agencia. O sea, ahí desarrollamos metodologías y postulaciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las ciudades en el mundo. Muy bien, ese es el programa Hábitat. ¿Y de qué es lo que va a hablar en esta conferencia que se va a desarrollar aquí en Tepic? Platíquenos un poquito cuál es la invitación que se le va a hacer a las personas que acudan a este evento. Bueno, la idea es hablar un poco de los temas que están en discusión hoy en día, porque desde hace un rato mucho se habla de que las ciudades se están desarrollando muy rápido y que toda la población hoy en día vive en ciudades. Más del 50% del mundo vive en ciudades. Y nosotros aquí en América Latina y en especial en América del Sur, ya llegamos a casi 85% de las personas ahí viviendo en ciudades. En el Caribe es un poquito distinto, los números son más bajos. América son Central, más relajaditos todavía. No, todavía siguen viviendo no en ciudades, en el campo. En el América Central también. Ahí tomamos México, el América del Sur y los números son más altos. Entonces hay estudios que hablan que hasta 2030 teníamos como 90% de la población viviendo en ciudades. Pero ese es un tema que es bueno de hablar, porque en general mucha gente habla, 80%, 50% de la población es urbanizada. No, 80% vive en la ciudad, vive en el urbano, pero vivir en el urbano no quiere decir que viven en ciudades urbanizadas. O sea, la gente... Son dos cosas diferentes. Totalmente distintas, porque una ciudad urbanizada la gente tiene acceso al agua tratada, al alcantarillado, a la vivienda saludable, y en realidad sabemos muy bien que la realidad de nuestra América Latina no es así. Entonces tenemos sí la gente viviendo en ciudades, pero no viviendo en ciudades urbanizadas. Entonces, si llegamos al 2030 con el 90% de la población, el panorama que ustedes están viendo, ¿cómo está? Si llegamos a tener el 90% de las poblaciones en el 2030 viviendo en ciudades, van a ser ciudades con muchas complicaciones. Creo que hay de todo. También creo que es malo decir que va a ser un desastre. Entonces, si no hacemos nada. Exactamente. Entonces, todavía hay tiempo y ya mucho se hace hoy en día. Hay ciudades que vienen trabajando el tema de la sostenibilidad, de la participación ciudadana, de intentar tener ciudades más saludables, ciudades donde la gente viva mejor. Y es importante continuar haciendo eso. Creo que hoy en día con la globalización, el cambio de experiencias entre las ciudades hace con que mismo ciudades pequeñas
tengo la oportunidad por medio de estudios, de la internet, de videos, de tener acceso a información y con información intentar el cambio y la mejoría de la calidad de vida de sus ciudades. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el primer mensaje que usted va a lanzarle a las personas que acudan a este evento? ¿Cuál es la situación más importante? El punto uno. El punto número uno. Ay, fíjate, me desperté pensando en eso, porque en general la gente no conoce esos datos y tampoco se reconoce como ciudadano. Cuando hablo como ciudadano es que es corresponsable por el resultado de esta ciudad. Tenemos mucho la sensación de que la responsabilidad de la ciudad está bajo los gobernadores, alcaldes, las autoridades que sean. Y en realidad todos somos responsables y creo que hay que empezar por ahí, que la gente se reconozca como parte de este proceso. Como parte de... Tú eres tan responsable de lo bueno como de lo malo que tienes en tu ciudad. Ese es el primer mensaje. ¿Cuál sería entonces el camino a seguir para poder obtener, ya habló de ciudades muy desarrolladas que tienen condiciones adecuadas? ¿Cuál sería el camino a seguir entonces? Para mí yo creo que es conocimiento, porque conocimiento, no estoy hablando de ir a la escuela o la universidad, pero conocimiento de este territorio. Entonces, en general no sabemos cuánta gente ahí vive, cuánta gente tiene el agua, el alcantarillado, cuánta gente tiene acceso a energía, cuál es el déficit de vivienda de mi ciudad, cuánta gente tiene escuela, cuánta gente tiene una plaza, una cancha, cuántos museos tenemos, cuáles son los hospitales, y por ahí va. O sea, falta información, o mejor, ¿cuánto es el gasto de mi ciudad? ¿Cuánto falta a veces para cerrar las cuentas? ¿O cuánto hay de necesidad de inversión? ¿O cuánto es invertido por año en mi ciudad? Y creo que eso es el empiezo de muchas cosas, porque ahí la gente puede comprender mejor, por ejemplo, ¿para qué sirve mi impuesto predial? ¿A dónde se va el dinero? ¿A dónde se va el dinero? Y en general la gente se molesta. Todavía, ay, ya llegó, tengo que pagarlo, pero ¿qué derecho me da pagar este impuesto? ¿Para qué sirve? Creo que eso es un buen empiezo para empezar a comprender lo que es el ciudadano. Y ahí poder. Yo creo que lo más importante en este proceso es saber lo que pedir. Porque en general la gente pide de todo sin saber si es responsabilidad del alcalde o de la alcaldía es este tema y para qué sirven los impuestos. Entonces, cuando empiezas a tener conocimiento de los reales datos, para dónde van los impuestos, que son varios. Si fuera solamente el predial sería bueno, pero ¿para dónde van mis impuestos? Claro, ¿Para qué sirven? Ya se hace más fácil ser participativo y ahí poder plantear mejores cosas, mejores necesidades. Entonces, ese sería el empiezo de todo. Conocer, tener la información. Este programa Hábitat del que usted habla, que ojalá nos permitiera, es una situación, y a ti te parece, no te parece alarmante. Yo creo que es alarmante. Para mí me enciende los focos rojos el hecho de que para el 2030 el 90% de Nayarit pudiera estar en la capital o pudiera estar en una zona conurbada como esta. Y el reto, por supuesto, es que sea una ciudad amigable, que sea cordial, que tenga todos los servicios. Ya que yo tengo la información, ¿cómo la proceso para saber qué es lo que yo tengo que pedirle? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hay zonas urbanas, hay zonas marginales. ¿Cómo empezamos con las zonas marginales, por ejemplo, a trabajar? ¿Qué es lo que primero que tendríamos que hacer para convertirlas en zonas más cordiales? Primero tenemos que votar en aquellos que nos regalan la mejor información. Porque no podemos, por ejemplo, nos quejar, pero quien elige los que conducen lo que pasamos nosotros todos los días somos nosotros. Por eso la corresponsabilidad. Entonces, y después buscar espacios de participación, sean los consejos, los foros, y si no existen esos espacios, luchar para que los alcaldes y alcaldesas regalen y permitan que esos espacios existan.
De participación ciudadana. Sí, o simplemente, yo sé que acá en México hay algunas ciudades que tienen días de la semana, que es el cabildo participativo, que ahí hay como un micrófono que puedo llegar y decir cuáles son mis problemas y las necesidades que tenemos. Hay que buscar estos espacios, pero siempre con el conocimiento de los datos reales, de lo que sí debo plantear. No, bueno, proponer con información, por supuesto, porque proponer por proponer no me vale de nada, es vacío. El municipio de Tepic, que es donde estamos, acaba de conformar un consejo ciudadano de participación para este asunto de la planeación. Pero la mayoría de los ciudadanos, bueno, la mayoría de la gente que participa son ciudadanos. Entonces, adolece, para mi perspectiva, de una autoridad o de expertos en la materia que puedan hacer un esfuerzo conjunto. Una de las cosas importantes en esos espacios de concejales es capacitación. Hay que garantizar que esta gente que ahí se está haciendo voluntario, porque es un trabajo voluntario, sí, totalmente. Están representando sus barrios, sus comunidades, puedan tener la oportunidad de recibir capacitación, recibir información, pero información calificada. No le vale regalar un par de tablas y mire, analices y regreses. No, explicar mejor ahí los datos, las posibilidades, las reglas, las leyes y convertir ese espacio en un espacio de participación, de información y capacitación ciudadana. A partir de este trabajo, sí vas a ver seguramente que las reuniones van a tener otra calidad y que las solicitudes y las discusiones, para el bien y para el malo, siempre, pero ganan calidad. Y también creo que es importante la gente tener la comprensión, el reconocimiento del territorio como un todo, porque muchas veces a los concejales van a esos espacios para pedir la luz que se rompió en su calle, el problema de su vecino, la cancha que está a 2 cuadras, y no problemas reales como transporte o los barrios marginales de su ciudad que no tienen agua, las áreas de riesgo, porque cuando hay lluvia hay derrumbes y por ahí va. La comprensión más grande, porque ahí como ciudadano dejas de ver su calle y pasas a ver el territorio. Y acá estamos en un territorio, no sé si podríamos llamarlo de metropolitano, pero hoy percibí que cruzamos una calle, habíamos cambiado de ciudad. Entonces, tenemos una cuestión también, sí, es eso, cada vez más es normal. Y ahí deja de ser el espacio de su ciudad para ser el espacio regional. Y los problemas dejan de ser de su territorio y se convierten en problemas regionales y las soluciones pasan por eso. Porque reconozcamos que somos parte de un todo y no solamente un espacio. De un territorio. Así es. Dejas de ser su municipio, pasa las fronteras. Muy bien. Vamos a ir a la pausa y regresamos porque a mí me interesa mucho tu perspectiva con respecto a la autoridad y después a las leyes, porque esto pasa, ya vimos, ¿no? Un primer ejemplo, los ciudadanos tenemos que dejar de decir, la autoridad no hace, no quiere, no tiene información, a decir, nosotros vamos a participar, ahora también la autoridad. Vamos a la pausa y regresamos con este tema, la participación de las autoridades. Estamos platicando con Cid Blanco Jr., que es arquitecto por la Universidad de Sao Paulo y que viene a platicar de su experiencia con respecto a cómo tenemos que participar para transformar en una ciudad más cordial esta ciudad de Tepic. En Megacable tenemos un mensaje para ti. Habla, navega y ponte a cantar. A tu familia le puedes llamar y tus amigos en línea estarán. Vamos a entretenernos juntos. Comparte y vive que ya es Navidad. Y Megacable las gracias te da. En Megacable somos más. Con la compañía de antes, mis servicios de telefonía e internet estaban limitados. Pero yo ya me cambié a Megacable. Con ellos tengo hasta 3 veces más velocidad en internet. Al cambiarnos, me dieron gratis 3 meses de llamadas locales y nacionales ilimitadas y 150 minutos de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Además, el paquete Mi Página Web,
facturación electrónica ilimitada, correos electrónicos personalizados por solo 299 pesos al mes. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigues. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema que yo creo que es fundamental. Desafortunadamente las autoridades, y estoy hablando específicamente del estado de Nayarit, le ven poca importancia a la planeación, a dedicarle tiempo a analizar, investigar en dónde y por dónde se puede tener un desarrollo adecuado de las ciudades. Y estamos platicando con Cid Blanco Jr. Yo le decía, antes de irnos al corte comercial, ya hablamos de la importancia que tiene la participación de nosotros como ciudadanos. Ahora, la autoridad municipal, la autoridad estatal, la autoridad federal debe estar dispuesta a escuchar también y a investigar, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad en este proceso? Creo que la responsabilidad es garantizar el espacio de escucha. Eso es lo más importante, o sea, y cada vez más. Creo que ahí estábamos hablando antes de los movimientos internacionales, de lo que está pasando en el mundo. Y ahí, en el próximo año, vamos a tener la conferencia APTA 3, que es una conferencia del Sistema de Naciones Unidas para el debate del desarrollo urbano sostenible y vivienda. Y es una reunión que pasa a cada 20 años. Hace 20 años en Estambul, uno de los temas más importantes del debate fue participación. Entonces fue presupuesto participativo, los trabajos de vivienda que desarrollaban los movimientos de vivienda, y ahí se planteó espacio de participación en los gobiernos. Entonces, creo, una vez más, tenemos que elegir aquellos que nos regalan espacio de participación, y para aquellos que nos regalan ese espacio hay que luchar para lograrlo. Hay que exigir. Entonces, en primera instancia, las autoridades deben estar dispuestas a escuchar. Creo que hace parte de ser gobernante escuchar. Nadie sabe todo. Creo que una de las cosas más importantes de un gobernante es tener la capacidad de escuchar. No solamente de un gobernante, pero de todos. Todos que tienen un liderazgo de alguna manera tienen que escuchar. ¿Escuchar a quién? Además de a los ciudadanos, ¿a quién? ¿A los expertos? A los expertos, a los datos, porque los datos de alguna manera hablan. Por supuesto que mucho. son fundamentales. Pero creo que escuchar a la población siempre es bueno, y también escuchar a aquellos que están a su alrededor, porque no solamente vienen expertos desde afuera y traen todas las soluciones maravillosas. Hay mucha gente que trabaja hace años en la ciudad, tiene mucho conocimiento, y ahí puede compartir y apoyar en el desarrollo de un nuevo programa, de una nueva solución, un cambio de ley. Muy bien, entonces tienen que escuchar las autoridades. Ya que tenemos la participación de las autoridades, vienen expertos como tú y les dicen a la autoridad, a ver, hay que darle por aquí. ¿De dónde sacamos dinero? Porque es otro elemento fundamental, ¿verdad? Sí, va a ser muy difícil que la autoridad nos abra la puerta. Así es muy difícil que nos abran la puerta, ¿verdad? Sí. Ya logramos que nos abran la puerta. Vienen tú los expertos y les dicen, a ver, señores, es por aquí el camino. ¿De dónde financiamos esos proyectos? Hay 1000 maneras de financiar la ciudad, que van desde hacer con que las leyes se cumplan, a revisiones de legislación, revisión de la planta de valores, porque hay gente que vive en áreas centrales muy bien calificadas y urbanizadas y pagan 1000 pesos al año de impuesto, porque ningún alcalde tiene coraje de reevaluar las plantas de valores de su municipio, porque en general esto y pérdida de elecciones es la misma cosa. Pero no, la gente, y ahí hablábamos de nuevo de información, la gente tiene que tener cuenta para qué sirven los impuestos. Entonces, cuando su alcalde ahí trabaja de manera que hay una revisión de la planta de valores para mejorar los ingresos, es por alguna razón. Entonces, todo tiene, de alguna manera, está ahí involucrado. Entonces, hay varias maneras. Te doy otro ejemplo. Fíjate, ciudades que no tienen metro. Tú tenías una casa que valía 1 millón. Ahora tiene a 2 cuadras metro, que quien ha pagado el gobierno.
Sí, sí, sube lo que aquí se llama plusvalía, el valor de la tierra, el valor de las viviendas. ¿Lo tendrías tú que empezar a pagar al revés de 2.500 al año? Sí, tendría que... Entonces, una forma de financiamiento es con que la autoridad municipal recupere plusvalía, haga valer las leyes, y así lo dijiste, ya ¿verdad? existen. Que haga valer las leyes, que force a los ciudadanos que están muy cómodos en su casa sin pagar sus impuestos a que paguen sus impuestos. ¿Hay algún ejemplo donde se haya hecho una cosa así? Brasil es uno de los países que se quedó famoso empezó en los años 2000 porque ha creado el Estatuto de la Ciudad, que es una ley nacional donde se plantea que todos los municipios tengan sus planes maestros, y en estos planes hay instrumentos urbanísticos que permiten ahí a la mejoría de la recaudación por la municipalidad y capturar la plusvalía de inversiones públicas es uno de los instrumentos que se puede utilizar. El financiamiento, el autofinanciamiento, porque al final de cuentas sería nada más hay recaudar. de todo. Por ejemplo, te podría decir que, regresemos al ejemplo del metro. Tú sabes que ahí en tu casa voy a poner una estación a 2 cuadras de tu casa. Entonces, el plan es que esta estación se quede lista en 5 años. Entonces ya empiezas a pagar un impuesto más alto, como que adelantando gradualmente el gano que tú vas a tener como propietario de esta vivienda, que valía 1 millón y en 5 años va a valer 3 millones. ¿Por qué? Porque ahora está a 2 cuadras del metro que te lleva a todas las partes de la ciudad. De nuevo, es compartir la responsabilidad. Y hay otros varios instrumentos que se pueden hacer, tanto con esta conexión más directa con el ciudadano, pero también con inversionistas privados que paguen por las cosas que reciben. Cuando ahí pones un edificio de 30 pisos en una región que solamente tendría casas de 2 pisos, el impacto que haces en esta región, hay que pagar este impacto. Claro. Porque la renta que va a tener con esos 30 pisos, de alguna manera, tiene que revertir para la ciudad. Por el tráfico que se va a poner en esta calle, por el ruido, por todo. Sí, por el beneficio se tiene que contribuir. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es que los ciudadanos y las autoridades den este paso fundamental? Se pongan Tú has estado, hoy que me decías hace un ratito que estuviste en Guadalajara, platicando también de este tema. ¿Qué tan complicado, qué tan fácil es que nosotros como ciudadanos digamos, sí vamos a hacer un esfuerzo por tener una ciudad más cordial? Que la autoridad diga, sí, vaya a entrarle, a pesar de que al inicio me puede costar un costo político, porque le tienen un pavor. Y pensar en el largo plazo. Pensar, siempre. Híjole. No, tú hablaste de una cosa que no existe. La gente no piensa a largo plazo. La gente piensa en los 3 años, en los 4 años de su gobierno. ¿La autoridad o la gente, o las dos? La autoridad y la gente. No, porque la gente vota por promesas que hice aquel alcalde, aquel gobernador. Sí. Entonces cree que en aquellos 4 años él va a cumplir con las promesas. Y este gobernador, este alcalde, quiere cumplir las promesas que haces por aquel tiempo. Nadie hace, no puedo decir nadie es demasiado, pero son muy pocos aquellos que hacen planes que en realidad van a traer resultados en 10, 15 años. Todavía tenemos mucha dificultad de planear a largo plazo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo les damos una incentiva? Es un cambio cultural. Creo que está llegando un momento donde ya no hay tantas maneras de financiación, porque también ya los bancos privados internacionales, no hay tanta plata en el mundo, ya les cobra a los organismos internacionales que esta plata sea mejor gastada, o sea, no se puede invertir donde quiera, se está cobrando de las autoridades financieras con responsabilidad. Entonces hubo un evento de Naciones Unidas este año en Etiopía que el tema era ese, que se llama Finance for Development, o sea, tienes plata, la quieres prestar, fíjate bien dónde vas a ponerla, porque si pasa algo mal, eres corresponsable. Entonces ya se empieza a cerrar un poquito. Se hace más complicado. No se hace más complicado, se hace más responsable.
¡Pam! Bueno, sí, lo hacen, se lo hacen más difícil. ¿En dónde has visto tú esta disposición? ¿En qué ciudades, en qué parte del mundo o en qué parte de México has visto esta disposición de las autoridades a decir sí le voy a entrar a mejorar? Ahí en Brasil. El alcalde de São Paulo, que está haciendo un trabajo increíble, seguramente no va a ser ni jefe de su propio club de time de fútbol, porque está haciendo cosas para mejorar la calidad de vida de las personas, pero está pagando alto el precio por eso, porque cuando piensa en mejorar el transporte público o crear alternativas de transporte por medio de las bicicletas o cerrar calles para que la gente pueda tener espacio público, sean peatonales por los fines de semana, que la gente pueda disfrutar de la ciudad, o cuando está sacando las rejas de las plazas para que sean plazas y no plaza con rejas, o sea, todo eso tiene un costo alto, en especial para las clases medianas más altas, que tienen la cuestión de la seguridad, una cosa muy fuerte, donde prefieren estar encerradas en sus carros, no utilizan el transporte público. Entonces son temas que no son muy atractivos. Electoralmente. Políticamente hablando, por supuesto. Y hasta que la gente reconozca lo que está haciendo, quizá ya se pasó el tiempo. Entonces, ese es uno de y a varios otros alcaldes en el mundo que hicieron cosas. Por ejemplo, el alcalde de París ha aprobado una ley ese año donde los barrios más ricos de París tienen que garantizar espacio para vivienda social. O sea, en tu cuadra ahora vas a tener un vecino. Exactamente, que es vivienda social. No existe más barrio en París donde no exista vivienda social. ¿Y cuál es el objetivo? Que convivan. Que la ciudad sea de todos. Este es el derecho a la ciudad. Y que no existan rincones exclusivos. Que todos y todas tengan el derecho de caminar y estar cerca a museos, a mercados, a escuelas, a todo. Que tengan acceso a todas las condiciones. Sí, al espacio público. ¿Por qué tengo yo que trasladarme 40 kilómetros desde mi casa para estar en un parque, en un museo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo ahí vivir en una vivienda de acuerdo con mi renta? O sea, lo estoy pidiendo yo para vivir en una penthouse duplex con vista al mar. Claro. No, algo que pueda yo pagar en mis propias condiciones, pero que pueda bajar yo y caminar 5 cuadras al metro, y pueda caminar yo 10 cuadras, estar en un museo, en un parque, en una plaza, en un centro comercial. Wow, ¿y cómo lo tomaron ahí? ¿Cómo lo tomaron las partes? Porque me imagino que los que iban a dar una oportunidad se enojaron siempre. Pero así se pasa. Y ese poder tienen los alcaldes. Y ese poder tienen las leyes. Ese es el tema que quiero que cuando regresemos platiquemos, el asunto de las leyes. Ya hablamos de los ciudadanos, ya hablamos de la autoridad. Ahora quiero ver las leyes, cómo las modificamos y qué tenemos que hacer para que cada vez me está gustando más esto que tú estás planteando. Hablas de ciudades con mejor movilidad, con movilidad en bicicleta. Aquí hubo un proyecto para abrir una ciclovía, un espacio para bicicletas. Yo las vi y había carros parqueados en Claro, bueno, de eso platicamos cuando recién estamos platicando con Cid Blanco Jr. Es correcto así, Cid Blanco Jr., ¿verdad? Es un arquitecto de la Universidad de Sao Paulo y viene a hablar de los retos que enfrentan las grandes ciudades para convertirse en espacios amigables, en espacios, digamos, hasta saludables. Vamos a la pausa y regresamos. En Megacable tenemos un mensaje para ti. Habla, navega y ponte a cantar. A tu familia le puedes llamar y tus amigos en línea estarán. Vamos a entretenernos juntos. Comparte y vive que ya es Navidad. Y Megacable las gracias te da. En Megacable somos más.
Con la compañía de antes, mis servicios de telefonía e internet estaban limitados. Pero yo ya me cambié a Megacable. Con ellos tengo hasta 3 veces más velocidad en internet. Al cambiarnos, me dieron gratis 3 meses de llamadas locales y nacionales ilimitadas y 150 minutos de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Además, el paquete Mi Página Web, facturación electrónica ilimitada, correos electrónicos personalizados por solo 299 pesos al mes. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigues. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Cid Blanco Jr., arquitecto de la Universidad de Sao Paulo, y que está en Tepic porque impartió una conferencia que se llama La Nueva Agenda Urbana frente a los retos del desarrollo urbano en Nayarit. Esto, bueno, se realizó ayer, ¿verdad? Porque no se sale hasta mañana, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es las leyes. Ahora ya hablamos de los ciudadanos, ya hablamos de las autoridades. ¿Cuál es el tránsito que tienen que sufrir las leyes para que esto sea posible? Y en tu experiencia, ¿qué tan complejo es y qué tan práctico es o qué tan fácil es que se transformen las leyes? Fácil nunca es, pero de nada vale la planificación si las leyes no las permiten. Están totalmente colgadas. Entonces, sí hay que revisarlas bajo los cambios que estamos pasando todos en las ciudades, en el mundo. Entonces, que van desde las legislaciones ambientales a los planes maestros, a las leyes de uso del suelo, de edificación, todo. Hay que revisarlas siempre, pero no revisarlas para atender a algo personal o un cambio que se necesita para aprobar ahí un centro comercial, cosas así. No, hay que verlas como una herramienta para garantizar que los planes a largo plazo ocurran, se desarrollen. Ese es el papel de las leyes. Y el papel de los ciudadanos es ver si las leyes se cumplen. Hacer que se cumplan esas leyes. ¿Tendríamos que hacerle modificaciones a las leyes para que las autoridades estén forzadas a respetar un plan de desarrollo? Porque aparte hay que trabajar primero en la planeación, ¿no? Sí, pero las leyes tienen que de alguna manera apoyar la planificación. Planes maestros, por ejemplo, tienen que ser aprobados por los concejales. ¿Qué es un plan maestro? Un plan maestro es el plan que decide la dirección para dónde va la ciudad, dónde es posible, lo que es urbano, lo que es rural, dónde se puede construir, dónde no se puede, dónde es solo vivienda, dónde es industrial, dónde es comercio. Esto está bajo los planes maestros. Tú me pusiste a hacer todos los ejemplos. Ya llevamos Sao Paulo y París. ¿En qué otras ciudades se están dando pasos en este sentido? Creo que una de las ciudades más famosas en el mundo por su plan fue Curitiba, que fue quien creó las líneas exclusivas de buses, que en Colombia son los Transmilenios, son los BRTs, no sé cuál es el nombre acá en México. ¿De qué? ¿Del tren? ¿Del metro? ¿Del metro? Entonces, okay. Hay en es todo carriles el mundo, exclusivos para el transporte buses, público, para el metro. Sí, y hay en todo el mundo, y ahí empezó en Curitiba, pero empezó porque el alcalde en su plan ha decidido que habrían calles especiales donde el transporte público sería el tema. Entonces, si hay transporte público, necesitamos comercio. Entonces, si necesitamos comercio, podemos tener viviendas más altas. Y entonces se ha creado verdaderos corredores de transporte público, ejes de conexión de la ciudad de Curitiba con las ciudades de alrededor, que tienen leyes específicas de construcción donde la altura de los edificios van disminuyendo mientras esté más lejos de estas calles que son conductoras de la población. Surge de la idea de un presidente municipal. Surge de, o sea, y de su equipo. Sí, un grupo de personas, pero con un presidente municipal toma la decisión, modifica las leyes y se pone a trabajar. Vámonos. No es un proyecto de planeación a más largo tiempo. Al revés, es un plan de discusión para el desarrollo de la ciudad a largo plazo.
O sea, sería como un primer paso, entonces, el- para... Uno de los más importantes, porque es donde decides que, por ejemplo, donde puedes garantizar que no se construya cerca de ríos. Hay como garantizar reservas naturales. ¿El resultado es siempre positivo? Te pongo el ejemplo de lo que estábamos platicando. Siempre el bien y el malo. Porque Ok. también puedo decir que se puede construir cerca de los ríos, de las lagunas, que se puede hacer cualquier cosa en la ciudad, que se construye donde quieran, que no hay... ¿Qué es lo que ya pasa? No, en realidad no. Nadie es tan loco a punto de hacer leyes así, pero hay algunas que sí direccionan para intereses privados. A la hora O propios, intereses propios. A la hora de construir las leyes. Te preguntaba esto porque ahorita en el corte comercial platicábamos un ejemplo de una ciudad que está aquí muy cerquita de Tepic. Estamos a 2 horas de Guadalajara. Y en Guadalajara, el presidente municipal, que viene de un grupo político diferente al que tiene todo el Estado, que es el Movimiento Ciudadano, tomó una decisión. Bueno, en campaña se comprometió a que iban a recuperar el primer cuadro de la ciudad y eso pasaba por quitar el ambulantaje. Quitaron el ambulantaje de una parte, ahorita dieron un segundo paso, fueron a quitar el ambulantaje de otro lugar y ahorita se les manifestaron ahí en la zona centro. Entonces, pasa por estas situaciones este proceso. Sí, porque hay dos cosas. Primero, hay el ambulantaje porque la gente no tiene oportunidad de trabajo. Dos, porque muchas veces para tener una tienda pequeña que sea, hay tanta burocracia que la gente no logra. Y tres, porque la gente sigue comprando de los ¿Dónde ambulantes. están? Claro. Entonces, pero al revés, yo como ciudadano tengo derecho a caminar por los paseos. Por las calles, bueno, y hay unos lugares que son espectaculares. Y son casi imposibles de caminar porque ahí están llenos. Entonces, y ahí es distinto porque vas a agradar una parte de los ciudadanos y otros te van a querer matar. Pero, ¿cuál es el correcto? ¿Qué dice la ley? Ahí regresamos. ¿Cómo encuentras el equilibrio? ¿Cuál es la ley? No, bueno, la ley dice que no puedes construir banquetas, por ejemplo. Entonces, hay que cumplirla. Pero, por otro lado, hay que darles alternativas. Hay que garantizarles. No, hay que dar alternativas. No le puede... La misma cosa cuando hay invasiones. No puede echar a la gente a la calle. Claro. Entonces, hay que garantizar la alternativa, la opción, sea el alquiler por un par de meses o a comprar una tierra y construir vivienda. O hay que dar otras oportunidades. Hay que crear programas, políticas que garanticen que la gente tenga aquel que de alguna manera se quitó de ellos. En este caso de esta gente se quitó el trabajo, Sí, la sí. comida de la casa. No, y en una temporada como esta. Entonces, cerca de Navidad, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Cuál es Entonces, el equilibrio ahí? ¿Qué es lo de buscarles hay un lugar? muchas ciudades que buscan espacios cerca de donde trabajaba la gente para les regalar pequeñas tiendas o kioscos para que logren seguir haciendo lo que hacían. En general, a la gente no le gusta eso, porque ahí empiezan a pagar los impuestos. Porque también hay la seducción de no pagar nada, ¿no? Sí, Es pues, lindo. no, es que aparte este comercio no contribuye con muchos recursos al No municipio. contribuye con nada porque esta gente no emite notas. Así es, así es. O sea, no paga impuestos. Y tampoco paga el alquiler del metro cuadrado de la calle. Entonces, sí, esto sí está considerado dentro de estos tipos de proyectos, el reordenamiento, el reacomodo. Hay herramientas que las autoridades del Estado y del municipio pueden tomar para decir, a ver, aquí hay un ejemplo y vámonos con esto. Sí. De garantizar. Hay ciudades que garantizan incluyendo el espacio. De, por ejemplo, cerrar una calle, convertirla en peatonal, ahí sacar la ambuleta del frente de las tiendas, porque las tiendas pagan el impuesto y los ponen en el medio, de manera que los peatones pasan por los dos lados y ahí sí
tiene gente que está catastrada, que paga impuestos y tienen todos los kioscos son igual. Entonces, hay alternativas, siempre hay. Siempre Hay que discutir, hay que trabajar, hay que hacer modelajes, hay que hacer propuestas. No existe un ejemplo único, no existe un buen ejemplo. Existen posibilidades. Existen alternativas. Y alternativas y se quedan mejores si trabaja junto con la gente. Porque esta gente sabe sus necesidades. Pero también tiene que tener, en este sentido, el sentimiento de que hay que colaborar. La gente tiene que participar, la autoridad tiene que tomar decisiones. Tú bueno, vas a dar una charla, ¿van a estar autoridades en esta charla? ¿Se invitan a las autoridades a esta charla la que tú vas a tener? Las puertas están abiertas, están todos invitados, sean autoridades o no. En realidad creo que es un espacio para compartir información y ahí están todos invitados. Si vienen las autoridades, son muy bienvenidos. Sí, pero no es un trabajo que se hace para invitar a las autoridades a que participen. Es un espacio para todos, estudiantes, autoridades, movimientos sociales, todos, es un espacio para todos. Para que todo el mundo participe, no es necesariamente para las autoridades. Bueno, y ustedes hacen un trabajo oficial con los gobiernos, por ejemplo, con el de México, ¿han tenido acercamiento para proponer este trabajo? Hay un trabajo grande hoy en día en México. Tenemos una oficina en la capital y otra en Jalisco. Okay. Y ahí se desarrollan muchos proyectos. ¿Para el Estado, para los estados o para todo Para estados, ciudades, para todos. Desde el nivel nacional se trabaja acá en México. El asunto del medio ambiente es un tema. Hace rato estaba leyendo yo un documento, un ambientalista aquí en México, decía que para el 2030, no sé por qué están ahora, todo el mundo está viendo el 2030, ya te hablo. Las condiciones. ¿Mandé? Ya te hablo porque 2030. Porque hablaba de que las condiciones ambientales, meteorológicas, de desarrollo para el 2030 van a ser una situación bastante complicada si no hacemos algo. ¿Ustedes están pensando también en el medio ambiente? Ni tanto porque medio ambiente, no es que olvidamos el medio ambiente, pero medio ambiente es otra agencia de Naciones Unidas. Okay. Hay un programa de Naciones Unidas para el medio específico, se llama PNUMA. Okay. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Lo que pasa es que en el año 2000 se planteó un par de indicadores que se llamaran Objetivos del Desarrollo del Milenio, que tendrían todos los miembros de Naciones Unidas cumplir hasta 2015. Okay. Ahora en 2015 se evaluó los objetivos y se plantearon nuevos objetivos, nuevos indicadores, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos indicadores se deben cumplir hasta 2030. Por eso todos ahora cuando dan ejemplos están pensando en 2030, porque ahí se cumple más una vuelta de compromisos de los estados que pertenecen a Naciones Unidas para garantizar el desarrollo sostenible. En ¿Y este México caso está ahí? Sí, ¿Cómo va México? Como Estado miembro, recién empezó. Okay. Se lanzaron los indicadores en septiembre. Entonces, ahora están todos trabajando a ver cuál es la mejor manera de cumplir. Y la diferencia entre los que se aprobaron en 2000 para los de ahora 2015 es que hay un objetivo específico para ciudades, que es el número 11. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y yo quiero regresar con un espacio para que nos motives, que nos digas qué ha habido de buenos resultados. Que hay solución, hay luz al fin del túnel. Sí, la luz al final del túnel. ¿Qué sí podemos hacer? Yo te decía hace un ratito que aquí se hizo un proyecto de movilidad, ¿verdad? Para que la gente pueda andar en su bicicleta. Híjole, nadie lo respeta, ¿verdad? Entonces, estaba mal planteado de origen. En Guadalajara hay una ciclovía y de repente también atropellan a cada rato a un cristiano. Entonces, ¿cómo sí podemos hacer las cosas? Vamos a la pausa y regresamos con esta parte final que va a ser de puros casos de éxito. Regresamos. En Megacable tenemos un mensaje para ti. Habla, navega y ponte a cantar. A tu familia le puedes llamar y tus amigos en línea estarán. Vamos a entretenernos juntos con
somos más. Con la compañía de antes, mis servicios de telefonía e internet estaban limitados. Pero yo ya me cambié a Megacable. Con ellos tengo hasta 3 veces más velocidad en internet. Al cambiarnos, me dieron gratis 3 meses de llamadas locales y nacionales ilimitadas y 150 minutos de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Además, el paquete Mi Página Web, facturación electrónica ilimitada, correos electrónicos personalizados por solo 299 pesos al mes. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigues. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Cid Blanco Jr., que partió esta conferencia, la nueva agenda urbana, frente a los retos del desarrollo urbano en Nayarit. Ya platicamos de todo lo que tenemos enfrente. Y pensando en una ciudad como Tepic, a mí me gustaría que platicáramos de qué casos de éxito podemos poner sobre la mesa para que los tepicenses se motiven a participar. Yo te decía que hace un año la pasada administración del Ayuntamiento de Tepic consiguió un recurso, no sé dónde lo consiguieron, creo que el gobierno federal, 2 millones de pesos para hacer una ciclovía, y la hicieron por el puro centro de la ciudad. ¿Y qué crees? Está tan cortita, está tan chiquita la calle, que o caben carros o caben ciclistas, ¿verdad? Pero los dos no caben en la calle. Entonces, nadie respeta esas ciclovías. ¿Cuáles son los ejemplos de éxito? ¿Cuál es la clave del éxito para que sí se pueda hacer, para que podamos convertir a esta ciudad en una ciudad más amigable? Hacer doler el bolsillo. ¿Hacer qué? Que duele el bolsillo. Que duele el bolsillo. Sí, se me hace que sí es un parto doloroso, ¿verdad? No, te doy un ejemplo. La ciudad de Río tiene una ley municipal que si alguien te ve echando la basura al piso, pagas una multa. Y la gente está pagando multa por echar un papelito, un cigarrillo que sea, al piso. Hoy en día la gente ya piensa 2 veces antes de hacerlo, porque duele el bolsillo. Que duele el bolsillo. Ya entendí entonces la idea de que duele el bolsillo. Es decir, hacemos que cueste no cumplirla. No es que cueste, hay que punir. Estás descumpliendo una ley. ¿Cómo se reducieron los accidentes de carro en el mundo? Incrementando las sanciones. Con sanciones. ¿Cómo se solucionan las cosas en general? Con sanciones. Haciendo cumplir las leyes. Y no es así, hay una ley. No, hay una ley. Se tiene que cumplir. Y hay necesidad de fiscalización. Fiscalización por parte de los gobernantes y por parte de la sociedad. La fiscalización, también, el combate a la corrupción. No, no es combate a la corrupción. Por ejemplo, estábamos en Guadalajara hablando en un taller y la gente hablaba, fíjate, yo estaba paseando con mi coche y vi que estaban empezando una invasión a una tierra que yo sabía que era pública. ¿Qué hice yo? Llamé a la policía. Esto es el papel del ciudadano. Esto es fiscalización. Pero eso es lo mismo, por ejemplo. Te contaba, cuando me contaste de la ciclovía, ahora pasamos allí al centro y había un carro en la ciclovía. Sí. ¿Por qué no hay un teléfono en la alcaldía donde pueda yo reportar, tomar una foto? Que mucha gente hace, por ejemplo, en Brasil, en el caso de los parqueaderos para ancianos, discapacitados, la gente le encanta sacar fotos y poner en Facebook. Exhibirlos. O enviar a periódicos o los noticieros. Y ahí ponen, fíjate, mira este carro, ahí está parado. Ya te llevaron te llevaron a la playa, ¿verdad? Ya viste un poquito de Tepic. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sí podríamos hacer nosotros aquí en Tepic por tener una ciudad más amigable? Creo que pasa un poquito por planificación. Ahí de mirar, porque ahí estamos hablando de una ciudad-región. Porque ya se cruza una calle, ya está en otra ciudad. Sí, es una ciudad conurbada, digamos. Son 2 municipios. O sea, ya hay que mirar para dónde crecer, dónde no crecer, cómo garantizar vivienda para todos, cómo garantizar sostenibilidad económica, porque
La gente necesita trabajo. ¿Cómo? Damos un ejemplo de cómo garantizamos la sustentabilidad económica. Anteayer estábamos viendo que en este estado el 40% de la población tiene algún tipo de pobreza y el 10% vive en pobreza extrema. ¿Cuál es la llave para ese? Hay que buscar nuevas oportunidades porque aquí hay industrias. Y esas industrias necesitan seguramente de productos o de servicios. Que estos productos y servicios que salgan de acá. ¿Por qué tienen que venir de otras ciudades o de otros estados? Hay que capacitar a la gente, porque muchas veces también llegan a la ciudad industrias, servicios que nadie es capacitado. No, y traen la gente de fuera. Y hay que traer gente de fuera. ¿Por qué no capacitar esta población que no tiene trabajo o que no logra trabajo? Entonces todo hay como de alguna manera crear alternativas. ¿Cuáles son los potenciales? Pasamos por kilómetros de piña, mango. ¿Qué se hace con toda esta fruta? Se produce la fruta y se la lleva a otras partes para que se conviertan en dulce. En otro lado la industrializan. Lo que sea. Así es. ¿Por qué esa industria no es acá? Porque ahí fíjate, el precio, el costo de traslado, si la industria es acá, disminuye. Si disminuye, puedo ofrecer un producto más barato. Si mi producto es más barato, tengo más oportunidades en el mercado de vender más. Entonces, todo es eso. Es planificación. Y de todas las maneras. Y ahí no estoy hablando de la planificación de las líneas, de las calles. Es desarrollo económico. Es un plan de desarrollo más grande y a más largo plazo, con oportunidades que van desde trabajo y capacitación para los que no tienen, a partir de estudios, de encuestas, de modelos económicos, hasta decir, la ciudad acá no crece más, ahí podemos crecer. Entonces llevamos desarrollo para esta parte de la ciudad, llevamos infraestructura. ¿Por qué no llevamos infraestructura antes de la gente llegar? Para que cuando lleguen, ahí ya esté agua, alcantarillado, drenaje, encuestas. Estás hablando de un escenario ideal, ¿verdad? No. Esto es en 1000 partes del mundo así. Yo me recuerdo que fui a Barcelona la primera vez, una única vez en la vida, pero hace 20 años. Ajá. Y ahí ellos ya tenían los huecos del metro listos para las partes de la ciudad que se iban a desarrollar. No había el metro. Y ya estamos hablando de hace 20 años. Sí. Eso es plantear a largo plazo. No, bueno, eso suena sensacional. ¿Por qué esperar desarrollar para después tener que pagar un montón por la tierra para hacer el desarrollo? ¿Y cómo damos un primer paso aquí en Tepic? ¿Cómo damos un primer paso? Buscando información, ¿en dónde podemos buscar información? ¿En dónde nos capacitamos? ¿Qué hacemos? Porque ya me planteaste un panorama, ¿no? Hermoso, ¿verdad? Ciudades en donde hay gente, hay casas de los ricos junto con unos de gente humilde, ¿no? Unos lugares que tienen avenidas con su transporte público eficiente, bien arreglado, con sus espacios adecuados. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Todo eso fue iniciativa de autoridades. Ahí hay que trabajar junto a las autoridades en los espacios de participación para intentar que algunos de esos ejemplos se traigan para acá o se desarrollen de alguna manera acá, porque también hacer copy and paste no funciona. Pues claro, me imagino que no. Aquí andamos queriendo hacer una Barcelona, pues sí, no. Hay que trasladar a la realidad local. Pero creo que lo más importante es empezar de alguna manera y empezar a comprender que nuestros votos son los que deciden nuestro futuro, sea para alcaldes, para gobernadores, concejales, para lo que sea. Ahí está la discusión y hay que cobrar de las autoridades las promesas que hacen ellos mientras creemos que van a hacer esas cosas. No pueden ser solamente promesas, tienen que se convertir en realidad. Entonces, fíjate nada más que interesante. Pasa por algo que nosotros aquí, en este país, normalmente lo hacemos en automático, que es la de elegir a nuestras autoridades. Entonces, pasa porque exijamos a mejores candidatos, tengamos mejores funcionarios y que los forcemos a que se pongan a trabajar por una ciudad más adecuada, más hermosa. Yo me quedo con un montón de reflexiones, y créeme que
pues vamos a tener que empezar a corretear a las autoridades. Una conclusión de este diálogo. ¿Cuál sería la conclusión final? Porque ya se nos acabó el tiempo, ya me está haciendo acá señas. Es mi verdugo aquí, mi compañera. Todos tenemos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Decías que México acaba de entrar a este proyecto. ¿México está en condiciones de dar esos saltos que tú hablas? Fíjate, estás hablando de que en Barcelona hace 20 años tenían una planeación increíble, me hablas de París, de otras ciudades. ¿México tiene estas condiciones, tiene estas oportunidades o puede aprovechar estas oportunidades de crecimiento? Todos pueden. Lo creo que hay que tener esperanza de que sí es posible. No estamos en el fin del túnel sin ninguna luz, pero también tenemos que mirar nuestras responsabilidades en estos hechos. O sea, cuál es nuestro papel como ciudadano, como muchas veces funcionarios públicos, como empresarios. Todos tenemos un papel en la sociedad y creo que juntos podemos hacer el cambio. Y hay que tener esperanza, hay que cumplir las leyes, hay que exigir que se cumplan las promesas. Y si eso pasa acá en México, sí, México tiene la oportunidad de hacer un cambio. Cualquier otra parte del mundo. Lo puede hacer. Sí. Sigue habiendo financiamientos exteriores. Cada vez más restringidos, pero sigue habiendo. ¿O ya Sí, no? sí. Sí, por supuesto. Plata siempre hay en el mundo, pero creo que tenemos también que hacer con que el gasto público y la inversión pública sea más responsable. Sea en las partes de la ciudad que sí tenemos necesidad y no en las cosas que nos garantizan votos. Ya nos vamos. El último tema. Yo te hablaba hace rato del asunto de la salud. ¿Mejora la salud de la gente cuando tiene una ciudad más amigable? Por supuesto. No solamente la salud en términos de salud, pero la salud económica. Si la gente no vive más con alcantarillado a la puerta, en viviendas sin ventana, se mejoran todos los problemas de salud de estas personas y se disminuyen los gastos públicos en salud pública. Si tenemos mejores conductores, si respetamos a las bicicletas, tenemos... Pensé que conductores en los noticiarios. Muy bien. A veces sí, también. Sí, también. Pero, no, por supuesto que debe quedar. Pero se reducen los accidentes. Si reducen los accidentes, reducen las inversiones en salud. Todo muy conectado. Es un círculo virtuoso al final del día. Sí, en realidad sí. Y eso es importante. Tenemos que también parar de mirar las cajitas separadas. Salud, educación. Es integral. El desarrollo sostenible es integral. Son de todas las partes. No podemos arreglar un punto y olvidar los otros. Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho. De verdad, yo no sé qué tengamos que hacer, pero me queda claro que algo tenemos que empezar a hacer en este momento. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Al menos aquí con nosotros ya nos quedó claro el mensaje. Ojalá que con las personas que tengan la reunión allá también entiendan que hay que ponernos a hacer algo y empezarlo en este momento. Muchas gracias. Es Cid Blanco Jr., arquitecto de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, responsable del programa Habitat, en fin, un experto en la materia. Yo le agradezco a usted que haya estado con nosotros, que ojalá usted se haya quedado con esa inquietud de que podemos tener una ciudad en mejores condiciones. Y pasa por nosotros para empezar, pero también pasa porque a los que están allá haciendo la chamba se pongan a hacerla de manera más intensa. Muchas gracias, que tenga una excelente noche.